Shalom Braja, vamos a hablar de un tema muy importante que es la sexualidad, la pureza y la familia, cómo hacer que nuestra familia sea pura, sea santa y los niños tengan muy buena vibra, muy buena luz en la casa, armonía y que también haya importancia en la familia, que la luz esté, no cosas negativas, no problemas, no enfermedades cognitivas. Todo eso depende de la pureza. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre pueblos diferentes que tuvieron una historia diferente en el tema sexual y que eso es lo que ocasionó que sean las diferencias entre diferentes pueblos. Primero vamos a entender que estamos ahorita empezando lo que se llama Shobabim, el libro de Shemot, que es cuando empezamos a entrar a la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel, a la familia de Jacob, a que bajen a Egipto, el lugar más impuro, en donde habían las cosas más malas en el tema sexual, en el tema de idolatría, en el tema de hechizos, muchas impurezas, en el tema de la muerte y cosas de ese tipo? ¿Por qué había que llegar a ese lugar? Entonces, para entender esto, tenemos que remontarnos al paraíso, tenemos que entender que todo viene desde el principio. El hombre fue creado de manera buena y correcta, y precisamente el tema sexual es lo que hace que la persona crezca y se desarrolle de manera correcta o caiga. Está escrito que la serpiente vino y le dijo a Eva, a la mujer, y dice: mira, vamos a traer unas almas a este mundo que para corregir, para hacer bien. Y así es como ella pensó: sí, muy bien. Y entonces fue como comió del árbol prohibido. El árbol prohibido es precisamente una forma de llevar el tema sexual de manera no correcta. La pureza le da a la persona la fuerza de controlarse. Cuando una persona no tiene pureza y no se controla, entonces los instintos son los que lo guían y lo dominan. Entonces no es una persona libre. La persona libre es una persona que tiene dominio sobre su parte animal. Desde el momento en el que hubo el pecado, dentro de nosotros tenemos diferentes niveles espirituales, materiales. Tenemos el cuerpo, tenemos la parte que se llama Nefesh, que está dividida entre la parte animal y la parte más espiritual. Después tenemos Ruach, Neshama. Todas estas partes que tenemos dentro es una especie de armonía o guerra. Quiere decir, por ejemplo, si una persona tiene controladas sus instintos y sus instintos no lo están llamando todo el tiempo a comer esto o a hacer este acto, entonces él está en armonía. Entonces va a poder darle también a la parte animal lo que necesita. Por ejemplo, si tú estás en un caballo montando y vas a ir a un viaje, a un camino, le tienes que dar de comer al caballo. Él te va a llevar, pero no puedes hacer que el caballo te va a llevar a donde él quiere, porque ahí hay más hierbas o hay alguna zanahoria o alguna cosa. Tú tienes que controlar el caballo y tienes que saber darle lo que necesita de la manera correcta. Hay tiempos que es bueno que coma, hay tiempos que no es bueno que coma. Tú tienes que conocer tu caballo, saber las cuestiones generales también de los caballos en general, cómo se debe de hacer para darles de comer y para no darles de comer. Y también en particular, tu animal, tu parte que tienes, la tienes que conocer, tienes que desarrollarla de manera que esté bien. Entonces, el hombre tuvo que haber tenido ese, digamos, camino de pureza que lo iba a llevar a una elevación muy elevada.
Y ese es digamos, el fin. Después de todas las correcciones que pasemos en el mundo, tenemos que llegar a esa corrección del paraíso, en donde todo está puro, todo está santo y todo está bien. Y ese trabajo lo estamos haciendo durante estos 6,000 años que estamos en este mundo. Quiere decir, hace 5,783 años, tuvimos la oportunidad de estar en una situación del paraíso continua y constante. Pero no pudimos aguantar, entonces salimos del paraíso y ya cuando nacieron los hijos del hombre, Caín y Abel, y más posteriormente Shet, que de ahí vino toda la humanidad que tenemos hoy en día, ya fue después del pecado. Quiere decir que ya no las almas elevadas que tenían que haber venido de manera pura y sin problemas, ya no pudieron venir de esa forma. Entonces, lo que tenemos que entender es que si una persona controla su instinto y le da lo que se necesita como es en el tiempo, en el lugar, con la persona adecuada, de la forma bonita como se debe, va a lograr que su simiente sea más pura. Voy a poner el ejemplo de Caín. Caín fue el primogénito del hombre y como el tema de la serpiente estuvo ahí, entonces ya dentro de Caín mismo estaba el tema de que la serpiente quería matar al hombre. Entonces ya él automáticamente tenía dentro de él una fuerza instintiva de matar a su hermano, que es un rival de él, porque así como la serpiente vio al hombre como un rival, entonces ahora él ve a su hermano como un rival. Después, Abel ya fue un poquito más tranquilo, ya mejor, pero todavía no suficiente puro, porque ya estaba el pecado. Después tenemos a Shet, que ya él ya nació cuando el hombre se purificó durante 130 años, pero todavía, como vimos, ya el mundo ya no era el mismo que antes del pecado. Después, las generaciones fueron pasando hasta que llegó la generación de Noah. Y vemos cómo la Torah nos explica que el mundo en el tema sexual se depravó. Entonces, la gente derramaba el semen en vano y los animales y las personas estaban mezcladas de manera no correcta, todo tipo de pecados. Esos pecados hicieron que hubo el diluvio. El diluvio es la causa, es la corrección, así como el agua, el amigbe, lo que se llama, es la purificación de la persona. Igual, el diluvio vino a purificar el mundo de las depravaciones sexuales. Entonces, eso tiene una persona que entender. Si tú vas a estar pura de la parte sexual, estás trayendo luz. Si no, estás trayendo el diluvio a tu vida y a tu familia. Noah fue llamado Tzadik. Tzadik fue llamado porque él fue el que pudo traer pureza a su familia, que pudo hacer una familia que más o menos guardaban la parte bonita. Cuando una persona hace pecados en el tema sexual, entonces no solamente él se afecta, sino que todo el mundo se afecta por él. Incluso los animales fueron depravados. Hoy en día está comprobado que hay lugares en donde hay depravaciones sexuales, por ejemplo, homosexuales, lesbianas, ese tipo de cosas, perdón que lo digo, pero o gente que está con animales o con cosas de ese tipo, que también los animales después ven que también hacen cosas negativas en ese tema, porque el hombre es el que tiene la influencia a toda la a todo el mundo, a todo el universo. Entonces, nosotros tenemos que ser el ejemplo y la luz del universo, no cosas negativas. Cuando una persona pega en ese tipo de cosas, está metiendo su alma abajo del mundo, quiere decir, en el infierno, en las cosas negativas, en las partes malas, está pegando su ser en las cosas sucias.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, ya sea hombre o ya sea mujer, tiene lo que se llama derrame de semen en vano? También la mujer tiene su simiente, que también cuando, si no es de manera adecuada, también el líquido que suelta también es parte de la simiente. Entonces, eso que se va de la manera no adecuada, lo que hace es que se dispersa el alma de la persona. Así como si tienes, por ejemplo, un diamante y se explotó y todas las partecitas se fueron y se expandieron en el mundo. Y ahora tienes que ir a buscar tu ser, tienes que ir a buscar, a recolectar tus piedritas chiquitas en donde están esparcidas. Y ese es un trabajo que no es fácil. A veces es tan difícil que la persona no puede lograrlo en una sola reencarnación. Hay veces que la persona no logró corregirse, no logró integrarse, entonces lo que pasa es que su alma es partida, así como él la partió con el pecado, y de esa forma se expande, quiere decir, la expansión, lo que él puede corregir en su vida, así como el hombre. Vamos a poner el tema de Adam Arishon. El hombre, Adam y Jabá, después del pecado, ellos hicieron teshuvá, empezaron a hacer corrección, pero ya no lograron hacer la corrección de toda la alma grande que tenían, sino solamente de una pequeña parte. Entonces, esa parte que corrigieron, ya la corrigieron, ya están integrados. Las otras partes se expandieron en el mundo. Almas que están en todos lados, en todas situaciones, según el pecado. Entonces, esas almas van a tener que venir otra vez en reencarnación, otra vez, hasta que se corrijan, hasta se corrijan. Eso es lo que pasó con el hombre. Vamos a regresar a Noah. Noah tuvo Shem, Ham y Yefet. Ham está escrito que hizo un problema que tiene que ver con el tema sexual, que ese problema hizo que fueron maldecidos todas las descendencias de Ham. Entonces, imagínense que 1/3 de la humanidad fueron hasta hoy en día, tienen una situación más difícil que los otros 2/3 por un problema sexual de esa persona que hizo. Entonces, ¿cuánto una persona tiene que entender la importancia de este tema que estoy hablando? Si nosotros sabemos que el tema sexual es la base del fundamento de la persona, entonces vamos a poder hacer que nuestra vida sea mejor y nuestra descendencia, nuestra continuidad sea apropiada. Y por eso es que estoy tratando abiertamente de este tema. Después del tema de Noah, vino lo que se llama la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá, que también tenían problemas sexuales. Está escrito, todo el mundo sabe, bueno, habían problemas ahí. No, son cosas que ni siquiera se puede uno hablar de las perversaciones que tenían y que hacían las personas. ¿Cómo puede uno pensar en hacer ese tipo de cosas? Pero así fue. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Lot? Lot era alumno de Abraham, era su sobrino, pero al final, no con voluntad, pero cayó en que se tuvo que acostar con sus hijas. Entonces, ya no es lo mismo el pueblo de Israel que salió de Abraham que el pueblo de Amón y de Moab que salieron de Lot. O sea, ya es diferente, está en otro nivel, porque ya hubo un problema aquí de lo que se llama sexual, es un problema sexual, le podemos llamar un problema genético, pero no estoy hablando nada más de enfermedades genéticas, sino de lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Entonces hay que entender que es lo que pasó con todos los pueblos al final es una consecuencia directa de lo que pasa con el tema sexual dentro de la familia. Después llegó Abraham Avinu. Abraham Avinu logró purificarse, logró tener una familia
después de 100 años de espera, Dios lo purificó, le hizo el Brit Milá, el pacto, el gran pacto de Dios. ¿Dónde escogió Dios hacerlo? En el lugar del Brit Milá, donde sale el semen, donde la simiente de la persona, donde se conecta el hombre con la mujer. Ahí es el lugar más sagrado, ahí es el lugar en donde se hace el pacto con Dios. Y donde se corta el prepucio, que es lo que trajo la serpiente. Quiere decir, es una cubierta que viene a cubrir la luz. Entonces, cuando Dios escogió este lugar, esta parte del cuerpo para hacer el pacto, esto nos enseña que es un lugar con santidad, es un lugar con pureza, pero también hay que cuidarlo. No es solamente es que ya es pureza, ya es santidad, sino que tienes un trabajo que hacer ahí. Tienes algo que entender que depende de tu libre albedrío. Después de Abraham Avinu, también Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu tuvo a Jacob y Esav. Esav, está escrito que él escogió por su libre albedrío, se fue, mató a una persona, agarró a su esposa, entonces estuvo con una mujer casada, después mató al esposo, después hizo idolatría y otras cosas. Entonces eso lo hizo caer y ya no fue parte del pueblo de Israel. Eso fue lo que lo hizo que cayó. En cambio, Jacob, ¿qué le dijo su mamá y su papá? Le dijeron, no vayas a tomar de estas mujeres como Esab, de estas idólatras que están aquí en la tierra de Canaán. Ve a la familia, a una mujer buena, con educación. Aunque nosotros sabemos que la familia de Rivka era Labán. Labán no era un tzadik grande, pero hay que entender, era una familia que tenía educación, tenía una formación espiritual, tenía modales. ¿Qué quiere decir? En la parte, había ciertas cosas que tenía esa familia que había que pegarse para traer de ahí a nuestras matriarcas. Porque también Rivka era la hermana de Labán, Rachel y Lea, Zilpa y Bilha eran las hijas de Labán. Y aunque Labán no fue una gran cosa, pero también de dónde cayeron esas personas. A ver, vamos a entender. Tenemos la familia de Abraham, vamos a entender. El padre se llamaba Nahor, ¿okay? Bueno, el papá de Abraham se llamaba Terach. Terach tenía otros dos hermanos, Harán y Nahor. Entonces, de Harán salió la esposa de Abraham Avinu, que se llamaba Sara o Isca, y la esposa del Nahor el nieto, había Nahor el abuelo y Nahor el nieto, que se llamaba Milca, de Harán. Y también Lot, que fue el alumno de Abraham Avinu después. Ese es Harán. De Nahor, él tuvo a Betuel, que de ahí salió Rivka y Labán. Y Terach tuvo a Abraham. Entonces, toda esta familia era una familia que supuestamente toda la familia tendría que ser, tenía una continuidad espiritual, que sí, tenía un potencial muy grande, pero cada uno escogió su camino, y ahí es donde estoy explicando todo este tema. Jacob, nuestro padre, patriarca Jacob, fue el único que todos sus hijos fueron totalmente puros, y está escrito que su familia fue completa, que es decir, no había alguien que salió del pueblo de Israel, sino que todos eran integrantes del pueblo de Israel. Había un poquito de discusiones. Los hermanos pensaban que Yosef era la parte cáscara, así como Abraham tuvo a Ismael, Isaac tuvo a Esav, pensaron que Yosef era diferente a los demás, entonces seguramente él es la parte negativa. Pero después, al final, todos los hermanos en la parashá de la semana pasada, todos los hermanos estuvieron juntos y dijeron, Shema Israel, escucha Israel, o sea, Jacob, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, todos nosotros juntos estamos frente a ti, estamos aquí contigo, todos creemos y sabemos que hay un solo Dios y que Él es el que gobierna todo y estamos con Él. Entonces, quiere decir que todos los hijos de Jacob, los hijos de Israel, son parte de esta familia sagrada. De ahí vamos a ver esta
esta enseñanza que estoy tratando de transmitir para que entiendan cómo funciona incluso en detallitos del sentimiento que una persona tiene cuando va a tener hijos. Y la importancia de los pensamientos de la persona, de las palabras de la persona, de las cualidades de la persona, de las acciones de la persona cuando va a tener familia. Y también antes, porque una persona se tiene que preparar desde antes y también después. Voy a explicar. Cuando nosotros sabemos que cuando Jacob se casó, él se casó con Rachel, pero Labán le hizo un truco y le cambió y le puso a Lea. Entonces, eso hizo que en el pensamiento de Jacob, él había pensado en Rachel. Entonces, quiere decir que cuando nació su primer hijo, que se llama Reubén, él era el primogénito, pero realmente no era el primogénito, porque el primogénito estaba pensado en ser el hijo de Rachel, que fue exactamente lo que pasó después. Nosotros vemos cómo la primogenitura se le dio al fin y al cabo a Yosef. Yosef, que era el... ¿Por qué? Porque el primer pensamiento de Jacob estaba con Yosef. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? Rubén tenía él nació, creció y todo, tenía un pequeño problema del honor de su madre, porque el honor es el pensamiento. Entonces, así como le faltaba, cuando él nació, faltaba un poquito de honor, entonces él, cuando murió Rachel, quiso regresarle el honor a su madre, y por eso agarró la cama de su papá para regresarla a la casa, a la carpeta de Lea, su mamá. Y eso es lo que se llama que él arruinó, vamos a llamarlo así, la santidad que tenía la cama de su papá. Entonces por eso fue castigado y ya no fue el primogénito. No fue ni rey, ni tampoco fue sacerdote. Shimón está escrito en la Torá que Lea se sentía odiada. No era odiada, porque Jacob era un gran tzadik y también Lea no eran gente que odia uno al otro, pero ella se sentía menos amada que su hermana Rachel. Entonces, ese sentimiento pequeño que tenía hizo que Shimón era fuerte, era difícil, quiere decir, él fue el que mató a Shechem, él fue el que agarró a Yosef y lo vendió. O sea, tenía fuerte. También Leví tenía esa fuerza, pero era más tranquilo. ¿Por qué? Porque su mamá cuando dio a luz a Leví, cuando tuvieron a Leví, ¿qué es lo que ella dijo? Dijo, ahora ya mi esposo ya me quiere más, porque le estoy trayendo 3 hijos, entonces ya estoy más junto con él. Leví de la palabra estar juntos. Entonces, quiere decir, ya se sintió mejor. Entonces, ese hijo que nació es precisamente el Leví, que es el padre de todos los sacerdotes y los levitas. Quiere decir que cuando una persona entiende que está el hombre y la mujer juntos, con amor y con alegría y todo eso, eso ocasiona que ese hijo va a tener un poder espiritual más fuerte que otras personas. Es decir, tiene algo bueno, algo positivo. Después, el siguiente hijo fue Yehudá. ¿Y qué es lo que dijo ahí Lea, la mamá? Dijo, ahora voy a agradecer a Dios. Quiere decir que agradecer es algo que ya viene de adentro, que estás feliz, que estás muy contenta. Ese agradecimiento es lo que le dio a Yehudá ser el rey. Imagínense cada cosa que estamos hablando. Cuando Lea compró estar con su esposo en lugar de con su hermana por los Dudaim, entonces quiere decir que ella tenía muchas ansias de conectarse con su esposo. Eso hizo que nació Isahar, que era un gran erudito de la Torá. Él fue el que es más representante de lo que es la grandeza de la Torá.
Y también después es de Bulún, que es el que junto con él ayuda. Rachel, vamos a hablar de Rachel. Rachel, ella tenía un amor muy, muy especial entre Jacob y Rachel. Era un amor grandísimo, así como está escrito en la Torá. La Torá dice que Jacob amaba a Rachel más que Lea. Entonces, ese amor hizo que nació Yosef, que además de ser el primogénito, como expliqué antes, también él tenía muchas cualidades que no tenían todos sus hermanos, hasta que tenía una cosa espiritual muy, muy fuerte, una profundidad muy, muy grande, tenía un nivel espiritual mucho más elevado que todos los hermanos, y él amaba a todos sus hermanos, así es como está escrito en la Torá, que él conocía a sus hermanos y ellos no lo conocían. Siempre cuando ellos le dijeron, nos vas a hacer mal como te hicimos a ti mal, les dijo, no, yo estoy abajo de Dios. Dios los mandó a ustedes para salvar al mundo. Yo tengo fe. Yo estoy con Hashem todo el tiempo. Yo no me voy a vengar de ustedes. Yo los amo. Aunque me hicieron todo lo que me hicieron. Para bien salió todo. Ese nivel lo recibió del amor entre Jacob y Rachel. Y así todos los demás hermanos también. Cada uno, esto lo expliqué para que cada uno de nosotros entendemos de dónde viene, quiénes son los hijos. Y no solamente eso, sino también la bendición de la casa viene de la pureza y la santidad. Y ahora, después de haber explicado todas estas introducciones para entender las familias del pueblo de Israel, las demás familias del mundo y por qué hay diferencias entre diferentes personas, hay unos que son más importantes, menos importantes, hay familias que muchos problemas, hay unos que menos. Este es el tema. Ahora voy a explicar cómo una persona puede hacer que su casa, que tu persona, sea más integrada y más pura. Primero que nada, el hombre y la mujer, desde que son solteros, no tienes que esperarte a casarte, desde que son pequeños, tenemos que empezar a cuidar nuestros sentidos. Empezamos por los ojos. El hombre tiene que cuidar sus ojos de no estar buscando ver cosas que no son, ¿cómo se llama? Tzeniut, recatadas, o sea, cosas que son mujeres, cuerpo, etcétera, cosas que llaman al instinto de la persona. No, el cuerpo de la persona y sobre todo de la mujer es muy bello, no es malo, la belleza no es mala, pero el problema es que no tienes que dirigirte a esa belleza con el instinto, sino solamente con el corazón y el cerebro. Después el instinto te va a ayudar cuando lo necesitas, pero para controlar el instinto tienes que primero neutralizarlo. Después de que lo neutralizas, vas a separar entre el bien y el mal. Y ya que lo separaste, entonces vas a poder controlarlo y endulzar. Quiere decir, es lo que dice el Baal Shem Tov. Hay tres cosas que se necesita hacer. Si tú tienes algo que está mezclado bien y el mal, no puedes comértelo porque entonces todo te va a entrar, entonces te hace un revoltijo. Tienes que primero controlarlo, separar el bien y el mal. Ya después vas a utilizar solamente el bien y eso te va a llenar de cosas buenas. Entonces, igualmente, cuando una persona es todavía joven, está muy bien, ahorita no tienes que estar mezclado hombres con mujeres porque eso hace que se confunda uno y que en lugar de dedicarse a estudiar y a prepararse y a ser mejor, está pensando los hombres en las mujeres en los hombres. No tienes por qué entrar en este tema. Todavía no te estás casando. Si tú empiezas a expandir tus energías en otras personas que no son tu esposa o tu esposo, estás perdiendo tus chispas, tus pedacitos del diamante, te estás expandiendo. Igual la mujer también tiene problema de no ver cosas, pero es más que la vean, todo el tiempo que me vean y llamar la atención y me voy a poner esto y me voy a poner el otro. Tienes que ser más recatada. No quiere decir que no tienes que verte bien. Vete bien,
Pero recatado no es algo que es malo o feo. Recatado quiere decir que tu belleza está guardada. ¿La estás guardando para quién? Para tu esposo, aunque no estés todavía casada, para tu esposo que vas a tener. Uno tiene que ser, tanto el hombre como la mujer, tiene que ser fiel a su pareja también antes de que la conociste. Sobre todo cuando ya te casaste. No la fidelidad no es solamente la cuestión del acto físico de no acostarse con otras personas. Perdón que lo digo abiertamente, pero así se tiene que decir. Sino que también tienes que ser fiel con tus ojos, porque los ojos y la mente están conectadas. La serpiente no se acostó con Jabá, perdón que les digo, con Eva, no se acostaron, o sea, no es eso lo que pasó. Lo que sucedió ahí es de que la serpiente le platicó cosas, la convenció de ciertas ideas. Esas ideas se metieron a la persona, en este caso a la mujer, y después ella le platicó al hombre esas cosas, y de ahí, con esas ideas, ahorita voy a explicar también cómo funcionan en un momento, pero esas ideas entran, y entonces tienes que cuidar tus ojos de que estén puros. Tienes que ver cosas buenas, no solamente hombres y mujeres, también ver cosas de violencia, ver animales que son impuros, ver, no sé, hay cosas, no es bueno. Oler, por ejemplo, cosas que son feas o pudridas, no es bueno, no le hace bien al alma de la persona. También escuchar cosas malas. Eso hace daño. Cuando una persona recibe esa información por medio de sus sentidos, también la palabra, el gusto, lo que se come uno, lo que se come uno tiene mucho más influencia porque eso que te estás comiendo es parte de ti, de tu cuerpo, entonces también espiritual y también física. Pero estoy explicando para que me entiendan cómo funciona, cómo te haces a ti mismo y de ahí se va a formar lo que es la simiente, tus hijos también. Entonces, una persona es lo que piensas, lo que ves, lo que escuchas, todo eso te va afectando y te va cambiando tu ser. Si tú guardas y purificas, quiere decir, ¿qué quiere decir purificar? Purificar es, por ejemplo, ver es muy bueno. La fuerza de la vista es grandísima. Si tú aprendes a ver las cosas buenas y todo, te vas a conectar con esas cosas. La vista te conecta. El oído te hace recibir información, te hace captar, entender, te lleva las cosas al corazón. Entonces, los ojos es más a la mente, los oídos más al corazón. El olfato es un poquito menos usable porque generalmente respiramos aire. A veces hay un poquito de cosas. No hay muchos pecados en el olfato, o sea, solamente si hay algo que está impuro o alguna cosa, por ejemplo, oler perfumes de mujeres, los hombres no deben de hacerlo, solamente si está en el momento adecuado en su esposa, etc. Pero realmente el principal problema que hay en el mundo es de los ojos, porque de ahí empieza. Después de ahí empieza en el corazón, ya le empieza a buscar los pensamientos y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, voy a comerme todo esto. Todas lo que lo lleva a la persona a hacer cosas negativas empieza de que ve y se empieza a despertar. O, como dije antes, también las mujeres en especial, que la vean y que llamar la atención. Voy a poner un ejemplo por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de la olla y la tapa, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el hombre es la olla y la mujer es la tapa. Entonces, si una persona tiene su olla y entonces empieza a poner otras tapas que no son su tapa, entonces ya no, cuando llegue el momento en taparla con su tapa, ya no se puede porque ya está tapada. Igual al revés. Si la mujer se fue y fue a tapar otras
otras ollas, entonces ya no está libre para después ir a donde tiene que estar. Os voy a poner otro ejemplo también, que también es explicativo. Si tú tienes un frasco, vamos a suponer que el hombre tiene un frasco lleno de pelotitas, ¿ok? Un frasco lleno de pelotitas y las va a poner en la vasija de la mujer. La mujer tiene su vasija y el hombre tiene un frasco de pelotitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el hombre derrama y avienta las pelotas una por aquí y una por allá, una por allá, una por allá? Al final, ¿qué va a tener que darle a su esposa? Ya no le quedan muchas. Entonces la esposa va a quedar vacía casi, o falta, porque ella tenía que haber sido llenada por su esposo. Y ahora le falta porque ya su esposo ya expandió sus fuerzas y sus cosas en otros lugares. Entonces ella está falta. Entonces va a estar buscando pelotitas de otros lados. No quiere decir que entonces eso está bien, que está buscando cosas de otros lados. No, está prohibido igual. Pero hay que entender esa parte. También al revés. ¿Qué pasa si la mujer es una vasija? ¿Qué pasa si ella va recopilando pelotitas de todos lados? Que lo vea y que lo vea el otro, y que le dijo, y que le chifló, y que le dijo no sé qué, y que la vio, y que la tocó, y que no sé qué. Todo eso entra adentro de su recipiente. Entonces, ¿qué pasa cuando su pareja viene y le va a echar pelotitas? Ya no hay lugar para las pelotitas. Entonces, ¿qué pasa? Él las tiene que sacar. Entonces, las va a derramar en otros lados. No quiere decir que entonces él está justificado y puede derramar, no, pero nada más para entender cómo funciona. Tiene que haber un equilibrio. La mujer tiene que estar vacía, una vasija limpia y pura para recibir la luz de su esposo. Y el esposo tiene que estar completo, lleno de luz, lleno de todas esas fuerzas que no las derramó y no las esparció para darle al otro. Y también la mujer al revés. Quiere decir, también uno es dar y recibir. Dar y recibir. Solamente en general, nosotros vemos cómo físicamente también funciona así, que el hombre es el que da la simiente, el semen, para que la mujer recibe y de ahí forma al hijo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una persona recibe todo eso, la comida, lo que vio, lo que escuchó, lo que leyó, lo que recibió de todo. Y de ahí empiezan los pensamientos. De los pensamientos se forma en la cabeza la gota que va bajando por la columna vertebral y se va juntando con el corazón de la persona y con las cualidades de la persona. Si eres una persona buena, si eres una persona que ayudas, que haces, estudias, todo lo que haces, eso va a entrar dentro de esa gota y va a ir bajando, va a ir bajando. También la mujer tiene gota. Tanto el hombre como la mujer tienen gota. Y va bajando hasta que llega al lugar donde está el Brit Milá, que es, el Brit Milá es un órgano que realmente está en el hombre, la parte externa, y la parte interna está en la mujer, y son un solo órgano. Quiere decir, lo que le falta a uno le sobra al otro. Entonces es uno solo, es donde se hace uno. Entonces ahí es donde se forma la unidad de ese nuevo niño o niña que van a nacer. De esas cualidades, de esos pensamientos, de esas cosas que hablaron y que hicieron, de ahí se va a formar esa persona. Entonces, sobre todo en la noche, cuando van a estar juntos los esposos, sobre todo en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? Hay gente que ve Hasbe Shalom, películas que son, o personas que son no recatadas y ven cosas que no son. Esas cosas se meten. Entonces ese hijo después va a tener deformaciones sexuales. No saben por qué. Pues yo sí sé por qué. Es clarísimo. Porque sus papás, en lugar de ver uno al otro, de platicar de cosas bonitas, de decir Divrei Torah, de comer, por ejemplo, si es Shabbat, entonces tienes una cena de Shabbat con palabras de Torah, con canciones,
armonía, cosas buenas, con buenas actitudes, buenas formas entre uno y el otro, con cariño, con amor, con deseo bueno, quiere decir, con ganas de estar juntos. No, entonces ya no estás siendo un esclavo de tus instintos. Ahora vas a usar al instinto. Tú lo estás dominando, como puse el ejemplo del caballo. Tú vas a llevar al caballo con la rienda donde tú quieres, porque tú eres el amo y él es el que te está sirviendo. Entonces el instinto te va a hacer, es un esclavo tuyo fiel. En cambio, la persona que es esclavo de su instinto no puede llegar a esto. Entonces esto lo hace que las almas que le va a dar a su hijo o a su hija ya están mezcladas con cosas negativas. Entonces, no estoy diciendo que todo depende de la persona, no. La mayoría de las cosas depende de Dios mismo. Dios mismo es el que manda qué alma va a caer en la persona y qué fuerza, qué papel tiene esa alma y por qué tiene que venir ahorita al mundo y cuál es su papel. Todo eso viene de Dios. Pero ¿cuáles son las herramientas, las fuerzas que les estás dando tú como madre y padre a tus hijos para que esa alma pueda tener éxito y pueda lograr a lo que vino? Eso depende de ti. Entonces, de ti, de tu pareja y de tu pureza y de tu santidad. Entonces, cuando tú ves a la otra persona de manera bonita, de manera correcta, entonces estás llenando la luz de Dios que está con la pareja, y eso es lo que hace que esa gota se llene de luz, y ese hijo que van a nacer entonces está con cosas buenas, así como hablamos de los diferentes ejemplos de hijos que nacieron según las causas que pasaban en las personas. Entonces, ahorita estamos en el tema de que llegamos a Egipto. Quiere decir, nos mandó Dios a recuperar nuestro ser, nuestros diamantes que están expandidos. Entonces tienes que ir a ver qué vas a corregir. A ver, ¿qué estás pensando todo el día? Si tienes malos pensamientos o cosas es porque estás viendo cosas, es porque estás escuchando cosas, es porque estás tocando cosas que no son tuyas o que no debes de ver, no debes de escuchar, etc. Si tienes aparatos que son electrónicos y puedes meterte a todo tipo de cosas que te llevan, o los quitas o los cuidas. O sea, tienes que ponerte tus límites. No puedes ser un esclavo ni lo que dicen las demás personas, ni de lo que la tecnología te da, lo que te mandan, ni de lo que la cultura que está metida en la impureza te está dando. No puedes ser una persona que está recibiendo todo el tiempo puras cosas negativas. No, tienes que hacer un cambio. Tienes que ahora dedicarte a recolectar, no seguir esparciendo tu ser. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuántas reencarnaciones vas a mandar a tus partes que se van a expandir? Ya no es para siempre esto. Ya no tenemos mucho tiempo. Ya va a venir el Mashiach. Ya estamos cerca de la redención completa. Entonces, no puedes estar dormido más. Tienes que despertarte. Ya seas hombre, ya seas mujer. Tienes que despertarte. Tienes que decir, voy a tomar responsabilidad de mi vida, de mi ser, de mi familia, aunque no tengas todavía familia o sí tengas familia. ¿Y qué pasa cuando una persona ya tiene familia? Y ya tienes hijos, y ya tienen sus cosas y sus problemas y sus rollos. Si tú haces el trabajo de corregir y de recolectar esos diamantes y de dejar de estar viendo cosas y recibiendo y hacer lo que te dicen y el otro, eso afecta directamente a tus hijos. Está comprobado. Una persona que hace corrección, directamente sus hijos también reciben esa información de manera diferente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, voy a explicar. Cuando tú tienes un círculo, entonces el círculo, vamos a hacer, hay círculo grande, hay círculo. Dentro de un círculo, como si fuera una cebolla o una espiral. En el medio del círculo es el momento de la concepción. O sea, cuando están la pareja teniendo al hijo,
Ahí es el punto donde se pondría, digamos así, la aguja del compás. Entonces, después, los 9 meses ya son círculos más afuera. Después, cuando el niño está amamantando, ya es más afuera. Después va creciendo, va creciendo, va creciendo, después se hace grande, ya se hace grande, después se casa o se va o lo que sea, así hasta que ya se hace viejo, ya. Entonces, entre más estás dentro del círculo, fíjate, si tú mueves, digamos que tienes una línea, la mueves 1 milímetro para acá, fíjate cómo está la cosa. 1 milímetro aquí en el centro, puedes cambiar con tantito esfuerzo, algo que después cuando haces la línea, pueden ser billones de kilómetros de distancia en los círculos abiertos. ¿Sí me explico? O sea, quiere decir que entre más antes corrijas, es más fácil. Por ejemplo, si tú quieres quitar un trauma en un niño, es más fácil quitárselo cuando cuando tiene 2 años que cuando tiene 20. Porque ya después de que tiene 20, ya a ver si se lo puedes quitar. Se puede, pero es más difícil. Entonces, no estoy diciendo que no se puede. Todo se puede corregir, pero es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de agarrar las cosas desde el punto de adentro, desde el punto central. Si ya pasó algo, entonces trabaja como se puede. Tienes que seguir educando a tus hijos, tienes que seguir transmitiendo cosas buenas, regresar a Dios, regresar a la fe, regresar a la simplicidad, a la luz, a las cosas buenas. Si hiciste problemas, si hiciste errores, corrígelos. Y si hay cosas que ya no las puedes corregir, que ya lo que fue, ok, pero ya de ahora en adelante vas a cambiar. Entonces vas a ser mejor. Ya no porque en el pasado ya expandiste todos tus diamantes, entonces ahora ya vas a seguir expandiendo diamantes. No, por lo menos lo que puedes hacer ahorita, cómprate un magneto, ¿sí? Cómprate un magneto y empieza a trabajar, a volver a recibir todas tus piezas. Entonces, ese magneto es la fuerza de la pureza y de la santidad. Ese es el secreto de la teshuvá, de regresar a Dios, de que una persona, no importa lo que hiciste, no importa dónde estuviste, no importa lo que pasaste, ni en esta vida, ni en las vidas pasadas, nunca es tarde, Dios te está esperando. Búscalo y encuéntralo porque Él te está esperando. Y así es como Dios nos mandó a Egipto, no porque nos odió o porque quiere, nos mandó porque Él nos tiene confianza de que vamos a ir y vamos a lograr recuperar los diamantes perdidos. Entonces, si a ti te pasan cosas, si tienes cosas difíciles o dificultades o sufrimientos o problemas, etcétera, no pienses que es porque Dios no te quiere o porque alguna cosa. Al revés, Dios tiene confianza en que tú puedes pasar por eso, si no, no te lo hubiera mandado. Tiene confianza en que tú puedes hacerlo y lograrlo. Y tú lo tienes que hacer porque ¿quién va a integrar a tu ser? Solamente tú puedes integrarte a ti mismo. No, nadie va a hacer el trabajo por ti. Puedes tener apoyo, puedes tener ayuda, puedes tener gente que te puede guiar o que apoyarse, etc. Pero cada quien tiene su propio trabajo. Entonces, haz tu trabajo. Aquí es donde está la prueba de la persona. Si no haces tu trabajo espiritual, hay trabajos forzados. Quiere decir, la corrección tiene que pasar. La pregunta es, ¿tú quieres corregir tu ser de la manera adecuada? ¿Cómo se hace de la manera adecuada? Con el contacto con Dios, la fe, con el cumplimiento de la Torah y Mitzvot, ser buena persona, estudiar, rezar, estar en contacto con Hashem todo el tiempo. Esa es la forma de la luz. Esa es la forma en la que una persona no necesita pasar otras cosas. Pero si no lo hace, entonces, ¿qué hace Dios? Para poder recolectar a la persona, muchas veces la persona está dormida. ¿Cuándo se despierta la persona? Cuando le dan un golpecillo. Hazbe Shalom. O se enfermó, entonces ya tiene tiempo para pensar.
y entonces empieza a decir, ay, es que hice, es que no hice. Entonces, no estamos esperando a enfermarnos, no queremos estar pobres, no queremos estar con problemas, no queremos estar enfermos, no queremos estar al revés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros mismos despertarnos sin que tengamos que nos hagan despertar con cosas de la esclavitud de Egipto. Porque ¿qué nos vinieron a hacer la esclavitud de Egipto? Nos viene a enseñar que tienes que corregir igual, porque no venimos a este mundo a ser peores, no venimos a este mundo a esparcernos más, venimos a integrarnos, venimos a conectarnos. Entonces, eso es lo que hace el favor de Dios. La gracia de Dios manda a veces el sufrimiento a la persona por su bien. Las personas que no sufren nunca y que todo está muy bien y son pecadores, es porque son odiados. Eso está escrito en la Torá. Las personas justas y tzadikim que tienen sufrimientos es porque Dios los ama y les está limpiando sus cosas que no tienen, que todavía no han completado. No quiere decir entonces que vamos a estar buscando sufrimientos. Nosotros no buscamos sufrimientos, nada más para entender que los caminos de Dios no son siempre como nosotros pensamos. Hay que aceptar las cosas y agradecerle a Dios. Pero ahorita que estamos en esta época, que es invierno y están las noches grandes y está el Egipto y todo eso, ya tenemos la luz que recibimos de las fiestas de Hanukkah, que es alumbrar la oscuridad. Con esa luz, ahora estamos bajando, ahora sí, en la oscuridad, al mundo, a donde están todas las cosas. Ahora hay que enfrentarnos a nuestra realidad, a donde en nuestro día a día, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, donde estés, con las personas y todo. ¿Cómo te estás comportando? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus oídos? ¿Dónde están tus... No ser esclavo de los demás o de la sociedad o de los instintos mismos que son lo que te hace esclavitud. Entonces, Bezrat Hashem, que acá nos dé fuerza, nos dé la verdadera libertad, nos mande luz para poder integrarnos, para poder ser puros, santos y tener familias de bien y todo lo bueno para todo el mundo. La Geulah Shlema, la redención completa con alegrías, con el Mashiach y todo lo bueno. Shalom Braja.